Muy bien, continuamos con la segunda parte. Y en Mateo 23:39 dice: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya no dirán, crucifícale. No queremos que éste reine sobre nosotros. Dice, me verán en el día en que yo vuelva por segunda vez y dirán, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso quiere decir que ya no lo rechazarán, sino que lo aceptarán y lo amarán y bendecirán su nombre. Cuando Jesús regrese, no solamente será el pueblo judío al que hará lamentación debido a su previo rechazo a Jesús, verán las huellas de la cruz en su cuerpo y dirán, nosotros le hicimos esto. Y sigue diciendo este versículo de Apocalipsis 1:7, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Este es otro sector de la humanidad y ellos van a hacer lamentación, pero muy diferente, su lamento. Esto también resonará en los oídos de sus enemigos. El retorno de Cristo para ellos es una amenaza, en que aquel que han rechazado por siempre, que han menospreciado, que no quieren concederle ninguna autoridad en su vida, ni en su santidad, ni en su verdad, ni en su justicia, ni en su amor, no le han querido conceder nada y al contrario han odiado todo lo que Él es. Y quisieran estar tan lejos de todo lo que Él es, que no quisieran que fuera verdad lo que se ha anunciado durante siglos. Y cuando Él venga, lamentarán, porque entonces el juicio. No quisieron hacer caso al Espíritu Santo, que los quería convencer de pecado, de justicia y de juicio. Bueno, ellos se van a lamentar porque al que no querían, ahora solamente tiene un juicio para ellos. Y se lamentarán que toda la palabra de Dios es verdad y que todas sus profecías son verdad y que los que creyeron en Él creyeron la verdad. Y ellos se lamentarán porque odiarán tanto lo que es verdad. Y este es el fondo por qué las personas no aceptan a Cristo, no se convierten a Él, no lo reciben en su corazón. Pero un día toda la verdad va a ser aplicada en forma de juicio. Y ellos se lamentarán por no poder creer, por haber afirmado, endurecido su corazón. Cada cosa que habla la Biblia, cada anuncio, cada persona que se convierte creyendo humildemente, confesando que reconoce el pecado y que le pide perdón a Dios porque no quiere ir al juicio, se darán cuenta cómo lo lograron ellos y por qué yo nunca quise hacerlo, ni lo quiero hacer ahora. Bueno, en el versículo que sigue vamos a ver cómo ellos le verán. Y bueno, esto también resonará en los oídos de sus enemigos. El retorno de Cristo para ellos es una amenaza. Cuando los que creen en Él y están levantando la voz y predicando y llevando su predicación lo más lejos que pudieran llegar, usando todos los medios posibles, ellos oyen
de esta segunda venida y odian ese anuncio. No quisieran que fuera verdad, porque la palabra dice que ellos enfrentarán un juicio, el juicio de sus pecados. Habrá gente de todas las naciones que lo rechazaron como Salvador y Señor, que tendrán que doblar su rodilla, sometidos bajo el juicio de sus pecados. Bueno, cuando una persona se convierte a Cristo, en el sentido que dice aquí, está doblando su rodilla, postrándose de rodillas ante el Señor y pidiendo perdón y confesando: yo merezco un castigo por mis pecados, perdóname. Eso es doblar la rodilla. Bueno, en aquel día ellos van a doblar su rodilla, pero no para arrepentirse, porque ellos ya sellaron en su corazón no aceptar a Cristo, pero serán sometidos por el poder del Señor y tendrán que doblar su rodilla y humillarse a la fuerza. Sí. Es lo que dice aquí este pasaje de Filipenses 2, de 9 al 11. Sarita, ¿puedes leerlo? Sí. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así es. Todo nombre confiese que Jesucristo es el Señor. Tendrán que confesarlo, pero sometidos por la fuerza. Juan toma esta imagen y se la aplica a Jesús. Podemos decir la imagen de que entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra. Podemos decir que en una forma universal los hombres le crucificaron. O sea, Él murió por la culpa de todos. Todos fuimos culpables de que Él sufriera la cruz, porque había un juicio inevitable. Entonces, en un sentido universal, todos somos culpables. Yo soy culpable de que Él muriera para quitarme el juicio. Pero llegará el día cuando le vean otra vez, y entonces Él no será una figura quebrantada en una cruz, sino una figura regia a quien se haya entregado el dominio universal. Bueno, por eso esto es lo que corresponde a Rey de Reyes y Señor de Señores. Él será el soberano. No hay un poder por encima de Él. Llegará el día cuando los que le despreciaron y se opusieron a Jesucristo le verán como Señor del universo y el juez de sus almas. Y vamos a ver qué dice aquí en Hechos 17. Señora Tere, ¿puede leernos? Sí. Hechos 17, versículos 30 y 31. 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos, al haberlo levantado de los muertos. Así es. Bueno, eso está escrito en la Biblia y eso se ha predicado durante 20 siglos. Entonces, ellos enfrentarán esto. Pero
todavía no viene el Señor. Estamos en la proximidad por las condiciones que guarda el mundo, que en cualquier momento Él venga. Y ahorita este versículo puede alcanzar a muchos. Y dice que Dios ha pasado por alto el tiempo de esta ignorancia, de no creer quién es Jesús. Primeramente es Salvador, luego Él es Señor, y luego vendrá como el soberano del mundo y de la tierra. Bueno, dice que Dios, habiendo pasado por alto esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan en todo lugar, por cuanto ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien Él designó, habiéndolo levantado de los muertos. Ese varón, el que fue levantado de los muertos, es Jesucristo. Y está latente este anuncio. Y es la oportunidad para muchos, quizás todavía estarían dispuestos a arrepentirse, estarían dispuestos a reconocer sus pecados. Pecado significa delito ante la ley de Dios, o crimen ante la ley de Dios. Si una persona acepta que es un pecador, reconoce que ha cometido crímenes ante la ley de Dios. Cuando él odia, cuando él miente, cuando él engaña, cuando él da falso testimonio. Bueno, cuando reconocemos ser pecadores, reconocemos ser delincuentes, pero ante esta ley, ¿quién no ha cometido delitos? La ley de los hombres. Pero de alguna manera las leyes no pueden juzgar todo lo que tú y yo hacemos en secreto, lo que odiamos, lo que tramamos, los deseos carnales. Entonces Dios juzgará con justicia al mundo. Y por último dice, sí, amén. Este versículo, sí, amén, es así será o así sea. Al usar la expresión tanto en griego como en hebreo, Juan subraya su terrible solemnidad. Así será. Cierra el pasaje con dos exclamaciones. Sí, desde luego que sea así. Bueno, así está escrito este último término en el versículo 1:7 de Apocalipsis. Sí, amén. Y es la palabra de Dios. Bien, ahora pasamos al versículo 8, donde el Señor le hace esta gran declaración a Juan y le dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Es lo que comprende este versículo. Bueno, aquí da una serie de declaraciones o afirmaciones. Por ejemplo, ahora dice, yo soy el alfa y la omega. ¿Qué significa esto? Bueno, ahora quien está hablando aquí es el que remite la carta, el que remite el libro de Apocalipsis, el que le dijo a Juan, escribe un libro, en un libro lo que ves y lo que oyes. Y él está diciendo, yo soy el alfa y la omega. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última. Y la frase de alfa a omega expresa plenitud. Yo soy todo, yo soy el todo, el que todo
lo llena en todo. Yo soy el alfa y el omega, es lo que significa plenitud. Esta expresión indica que Dios es absolutamente completo o pleno en sí mismo, no le falta nada. Por eso la Biblia nos dice que nosotros estamos completos en Él, porque en Él no nos falta nada, y vosotros estáis completos en Él. Entonces, dice aquí que Él es pleno y completo en sí mismo, tiene en sí la vida ilimitada que lo abarca y lo trasciende todo. Es lo que Él quiso expresar. Yo soy el alfa y el omega, el todo en todo. Otra frase que dice, el que es y que era y que ha de venir. El que es desde el principio, el que es desde la eternidad pasada, se hizo un paréntesis para tratar con el hombre terrenal, se cerrará el paréntesis, el que es, el que era y el que vendrá. Bueno, si aquí se nos ha presentado que el que viene por segunda vez es Jesucristo, y Él dice, yo soy el que es desde siempre. En Juan 1:1 dice, en el principio el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Bueno, por eso dice, Él es, el que era y el que ha de venir. Dios encarnado. Trata con nosotros, nos habla, se muestra, se manifiesta, nos hace sensibles, nos conmociona, nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a la fe. Dios en Jesucristo. Jesucristo es el que trata con nosotros. El Dios que era, que es y el que ha de venir. Él es el eterno Dios. Era antes de que empezara el tiempo, desde la eternidad. Él es ahora y seguirá siendo cuando acabe el tiempo, cuando ya se cierre el paréntesis, el que será por siempre. Él ha sido el Dios de todos los que han confiado en Él. Es el Dios en quien podemos poner nuestra confianza en el momento presente, y no puede haber ningún acontecimiento ni tiempo en el futuro que nos pueda separar de su amor. Por lo cual, estoy seguro, dice en Romanos 8:38, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que Él nos ha mostrado en Jesucristo. Bueno, nuestra relación personal es con Dios. Pero ¿cómo nos relacionamos con Dios? Pues en Jesucristo, porque Él se hizo hombre. Y mi relación personal, bueno, es con Dios. ¿Y mi Dios quién es? Jesucristo, el que es, el que era y el que va a venir. Bueno, yo entro en relación con Dios y puedo practicar una comunión, compañerismo y una armonía sintonizada con Él. El Señor es el comienzo y el fin. Dios el Padre es el Señor eterno y gobernante del pasado. Bueno, en la eternidad pasada hubo un lapso en que Dios creó los ángeles. Son criaturas celestiales, son criaturas de Dios,
pero ellos no fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, Él trató en ese lapso de la eternidad pasada con estas criaturas y hubo un desenlace allí. Unos se definieron por reconocer a Dios como el Señor y otros se rebelaron siendo encabezados por el diablo. Bueno, eso sucedió en la eternidad pasada, antes que este mundo fuera. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 4:8. Américo, ¿nos quiere leer Apocalipsis 4:8? Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Verdad? Estamos hablando del Dios eterno, quien es Jesucristo antes de hacerse hombre. Él se hizo hombre solo para venir a nosotros, para relacionarse con nosotros, para estar en nosotros. Bueno, ahora leemos. Dora, ¿nos quiere leer, por favor, Isaías 44:6? Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Ahora brincamos a Isaías 48, versículos 12 y 13. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Bueno, ahí está hablando Dios como el Verbo, el que mandó y existió. Por favor, lee otra vez los versículos 12 y 13 y vamos a ver que aquí habla Dios como el Creador, como el Verbo, y aquel Verbo se hizo Dios, se hizo hombre. Adelante. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Eso es. Él es el Señor del cielo y de la tierra. Y a su palabra tiemblan todos los términos de la tierra. Sin Él, usted no podrá tener nada que sea eterno, porque Él es la vida eterna. Así lo dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Sin Él usted no podrá tener nada que sea eterno. Nada podrá cambiar su vida. Nada podrá salvarlo de su pecado. Es Cristo su razón para vivir, el alfa y omega de su vida. Esto habla de que en Él hay plenitud. Así lo dice en Juan 1:18. Y de su plenitud tomamos todos gracia y más gracia. Honre a aquel que es el principio y el final de la existencia. Esto es la verdadera sabiduría, el que te conozcan a ti. Y otra declaración con la que se define el Todopoderoso. La palabra griega para todopoderoso describe al que tiene dominio sobre todas las cosas. Es un hecho sugestivo
que esta palabra aparece 7 veces en el Nuevo Testamento. Se encuentra una vez en 2 de Corintios 6:18, se encuentra también en el Antiguo Testamento, y las otras 6 en Apocalipsis. Esta palabra es característica de Juan, el Todopoderoso. Pensemos en las circunstancias en que estaba escribiendo. El poder aguerrido de Roma se había erguido para aplastar a la iglesia cristiana. Ningún imperio había podido resistir a Roma. ¿Qué posibilidad podía tener el rebañito jadeante y acurrucado, cuyo crimen solo era creer en Cristo? Humanamente hablando, la iglesia cristiana no podría sobrevivir, pero si los hombres pensaban de esa manera, era porque dejaban fuera de sus cálculos el factor más importante, Dios el Todopoderoso, en cuya mano están absolutamente todas las cosas. Esta es la palabra que describe el Antiguo Testamento también como el Señor de los ejércitos, el Todopoderoso, el soberano del cielo y de la tierra. Bueno, en Él es en el que creemos, por la fe en su nombre, por la fe en esta persona maravillosa que nos es descrita, cómo pasó por nuestra humana debilidad, el Dios eterno, para poder relacionarse, o que nosotros pudiésemos establecer una relación personal con Él, haciéndose propicio para quitar todo lo que nos separaba de su deidad, de su santidad, de su perfección. ¿Cómo se hizo propicio? En la cruz. Su vida por la nuestra. Tomó la nuestra y se clavó con ella en la cruz. Y resucitó para entregarnos la de Él. Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí en Apocalipsis 3:20 está este versículo que es universalmente usado por los predicadores, pastores, maestros de la Biblia, evangelistas, y dice en Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él nos ha hablado a cada uno de los que creemos y oímos esa voz y abrimos la puerta. Y tú puedes hacerlo en este momento. Esta palabra es para que tú conozcas quién es el que quiere vivir en tu corazón y llevarte a su presencia. Si tú quieres hacerlo, repite esta oración conmigo. Vamos a orar. Oh Dios, puedo ver tu gloria. Puedo ver la gloria de Dios que ha de venir a este mundo como el Señor, como el Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero puedo ver también el día de la cruz, y ahí es donde yo quiero estar contigo. Yo no quiero rechazarte, no quiero menospreciarte. Quiero aceptar que tú sufriste esa cruz en mi lugar, en mi nombre, y clavaste ahí toda mi vida, la vida de pecado que viví al vivir como fue mi voluntad, como yo quise. Y reconozco que cometí muchos pecados y acepto ese sacrificio a mi nombre. Y te pido perdón
por todos mis pecados. Entra a mi corazón. Yo quiero que vivas en mí. Yo no te quiero rechazar. Yo quiero que seas mi Salvador, mi Señor y mi Dios. Vive en mí. Te lo pido en el nombre de este Jesús maravilloso que he oído en esta mañana. Amén. Muy bien. Dios los bendiga. Que los bendiga.